Hola, buenos días. Hoy día estamos aquí reunidos en nuestro lunes saludable para presentarles a un amigo mío, un compañero, un colega, Raúl Manrique Maidana. Yo muy contenta de poder entrevistarlo. Él ha estado en unos talleres acá en la ciudad de Arequipa y también nos va a contar de, bueno, la novedad que nos tiene, que es la presentación de su libro de diabetes. Ya nos va a contar sobre eso. Pero el día de hoy está junto a nosotros para aprender un poquito sobre las enfermedades crónicas no transmitibles, mal llamadas enfermedades metabólicas, ¿no? Entonces, Raulito, qué lindo verte, qué bueno estar contigo. Cuéntanos, ¿cómo te ha tratado tu Arequipa? Hola Mariquey, saludo a tus televidentes. Muy contento de estar nuevamente acá en Arequipa una vez más. Contento del curso de taller que hemos dictado en estos días, justamente planteando unas nuevas alternativas modernas, actuales, sobre el control y reversión de enfermedades no transmisibles. Entiéndase diabetes, hipertensión, dislipidemias, ovario poliquístico, sobrepeso, obesidad. Entonces hay una serie de nuevas tendencias sobre el tratamiento nutricional y que este tratamiento pueda pues justamente revertir y que no necesitemos usar medicamentos o usar muchísimos menos medicamentos de lo que se estaba usando antes. Claro, Raúl, ese término, revertir, ¿no? Que le tiene mucho miedo parte de la clínica normal, ¿no? Revertir o regresionar, ¿no? Otros dicen que está mal usado el término, pero sí es posible. Cuéntanos cuál es tu experiencia y qué tendríamos que decirles a nuestros televidentes para animar, ¿no? Porque en oportunidades, cuando te dan este diagnóstico, ya pensamos que es algo que no tiene solución, que es un tratamiento de toda la vida y que lo que viene es el proceso degenerativo hasta que me muera, ¿no? Claro. Más allá de las palabras, porque sí se puede armar todo un debate en relación a qué término es el más correcto y finalmente es algo que al paciente no le preocupa tanto, al paciente le preocupa cómo es que se va a sentir. Entonces, primero definamos qué es control. Muchos pacientes llegan al consultorio y dicen, tengo mi diabetes controlado, tengo mi hipertensión controlada. Yo les digo, ¿y cómo haces? Me dicen, tomo mi medicamento puntualmente. Y digo, eso no es controlar. Si tuvieses tu enfermedad controlada, no tendrías que tomar ningún medicamento, ¿no? Entonces, eso no es control. ¿Qué es control? Que tengas tus indicadores, sean de tensión arterial, de lípidos o de azúcar o de peso, los tengas controlados sin usar medicamento. Y la reversión o regresión, o se usan varias palabras, es llevar al paciente al día anterior con el que debutó con esa condición. De manera que el diabético puede volver al día anterior con que debutó con esta condición, por ejemplo, o el hipertenso igual. ¿El 100% de pacientes se pueden llevar a esta situación de reversión? No. Depende de cuánto tiempo esté con la condición, cuántos medicamentos haya tomado, qué medicamentos, por cuánto tiempo, depende de varios factores. Pero sí, el hecho que se puede conseguir la reversión ya está publicado en diversos artículos científicos de revistas científicas hace más de 10 años. Entonces es algo que sí estamos pudiendo conseguir actualmente. Lo único que en oportunidades el paciente se siente desmotivado porque normalmente cuando no siguen un tratamiento con la alimentación, el hábito alimenticio y se basan solamente en la clínica y en la medicación, a veces ven que les cae mal, ya vienen las patologías colaterales como la gastritis, la dispepsia, las dermatosis atípicas por el mal uso del medicamento, la automedicación porque lo dejan y lo toman, entonces como que pierden la esperanza y realmente no recurren a lo que tendrían que haber hecho, que es una evaluación nutricional y empezar a tratar de solucionar el problema, ¿no? Hace menos de 5 años creo que en un consultorio nutricional no teníamos que tomar la presión a un niño. Hoy en día hemos tenido que comprarnos tensiómetros pediátricos, ¿no? Antiguamente no veíamos la obesidad mórbida en niños, veíamos que eran gorditos o gruesitos, pero ya se ven niños, se ve mucha diabetes gestacional, niños con diabetes. La Organización Mundial de la Salud indica que el 78% de la población que tiene enfermedades crónicas son menores de 70 años, ¿no? Y eran realmente resultados que esperábamos que se dieran en nuestros abuelitos, pero esa realidad ha cambiado hoy en día en nuestra sociedad, ¿no? Así es, antes hablamos de diabéticos a partir de los 40, 45 años. Ahora encontramos, ya hay informes incluso del Ministerio de Salud de hace 2 años, que tenemos una importante cantidad de adolescentes con diabetes. Y hablo de diabetes tipo 2, ni siquiera de la diabetes tipo 1, que sería lo más lógico de encontrar. Entonces, el error que hemos cometido es no darle la importancia necesaria a la alimentación. Y es más, proponer un estilo de alimentación la misma para aquel que no tiene condición metabólica o enfermedad crónica no transmisible a aquel que sí la tiene, cuando en realidad deben tener patrones alimenticios muy diferentes.
porque en ambos casos hemos estado planteando utilizar la misma pirámide nutricional o plato nutricional, según sea el caso que lo que estemos usando. Entonces, no se puede darle el mismo estilo de alimentación a ambos grupos. Lo que actualmente se está manejando es una serie de esquemas alimenticios, cada uno con más o menor éxito, pero que consiguen resultados sin necesidad de medicamentos en una importante cantidad de pacientes, y de ahí nace la necesidad mía de sacar este libro, ¿no? Este libro que se llama Control y Reversión de la Diabetes Tipo 2, Reaprendiendo a Comer, porque en base a alimentación yo he visto en un 70-80% de mis pacientes una reducción radical de los niveles de glucosa, en la gran mayoría de casos sin ningún medicamento. Entonces hablamos que la alimentación es fundamental. ¿Fundamental para qué? Para el control y la reversión de esas enfermedades. Uno de los peores problemas, creo, es no tomar una buena anamnesis, ¿no? A veces nos basamos solamente en los resultados bioquímicos que recibimos, y en oportunidades la única pregunta es: ¿tu mamá tuvo, tu papá tuvo, tu hermano tuvo? Cuando esto solo es un indicador del 5%. Los demás son hábitos alimenticios. En oportunidades piensan que el nutricionista solo se encarga de lo que es la alimentación y se ve como que fuera lo menos, con lo que es lo más importante, y la actividad física. Yo no sé si dentro de tus pacientes, se te da la estadística que dice que de 400 hombres que inician un régimen alimenticio, normalmente 3 lo logran, mientras que 400 mujeres que inician un régimen para cambiar estilo de vida, solo 2 lo logran, ¿no? Entonces creo que la importancia está en saber indicar que esto es un cambio de estilo de vida, no es un esquema de 1 mes o 2 meses, ¿no? Claro, o sea, lo importante, creo yo, es tomarte tu tiempo para llegar al paciente. O sea, la idea no es ser frío o distante, sino preguntarle. Mayormente una primera cita me toma al menos 60-70 minutos con el paciente. ¿Por qué? Porque tenemos, como tú bien dices, no solamente ver resultados de sangre o una ecografía o qué sé yo, sino también hablar sobre los hábitos, qué siente, cómo se siente. A veces encontramos resultados de tiroides normales, pero los síntomas, la evidencia que tiene nuestro paciente está denotando que hay un problema tiroideo. Entonces, hay una alimentación que te puede ayudar con ello, y hay otra alimentación que te perjudica terriblemente con la tiroides, con el ovario poliquístico, con las migrañas, con el insomnio, con la dislipidemia, con la obesidad y, lógicamente, como habíamos hablado hace un momento, con la diabetes. Entonces hay que encontrar el origen alimenticio, porque el origen de esos problemas es básicamente alimenticio. Entonces, si yo no corrijo el origen y solamente controlo los síntomas, si una paciente con síndrome de ovario poliquístico solamente le controlo los quistes con pastilla, estoy actuando sobre la consecuencia, no sobre el origen del problema. Entonces va a depender de pastillas toda su vida, y cuando una dosis de tal pastilla para su hipertensión no funcione, le van a aumentar la dosis. Cuando tal pastilla para su diabetes no funcione, le van a aumentar la dosis o le van a dar 2 pastillas, y cuando no funcionen las 2 pastillas, le van a indicar insulina. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque no actúan sobre el origen, solamente están actuando sobre los síntomas, sobre las consecuencias. Entonces, así nunca solucionamos el problema, porque no le estamos dando la importancia necesaria a la alimentación, que es el origen de prácticamente todas las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, ahí es donde tenemos que actuar, y ahí es donde vemos resultados. Por eso que tenemos no solo el derecho, sino la obligación de hablar de control y reversión de las enfermedades crónicas no transmisibles en base a alimentación y ejercicio físico. Es cierto, además que la elaboración de cada esquema nutricional es individual y es progresiva. En oportunidades el paciente cree que con un esquema, una evaluación, ya cambió el estilo de vida, y además que no tiene que tener una progresión, ¿no? Ellos creen que es 1 mes, 1 semana, cuando el cambiar el estilo de vida puede costar entre 3 meses y 4 meses. Dicen que un cambio bioquímico se ve a los 70 días, ¿no? Pero normalmente lo quieren lograr en 1 semana, y la actividad física normalmente la calculan de acuerdo a lo que pueden y no a lo que necesitan realmente, que ese es un gran problema. En oportunidades, algo que se presenta mucho en la consultoría en Arequipa, déjenme contarles que mi colega se desenvuelve en el área de Lima, no sé si te pasa lo mismo. El paciente llega hacia el médico, le dicen: tienes hígado graso, pero el hígado graso es normal, todos lo tenemos, ¿no? Hay que hacerles entender que no es normal, ¿verdad? No es normal estar enfermo, o sea, eso no es normal. Me pasa lo mismo, o sea, el médico le dice al paciente: pero si es normal tener hígado graso, vives en Perú, todo el mundo lo tiene, incluso yo tengo hígado graso, te dice el médico. Es terrible. Entonces hay que hablar con los amigos médicos, a quienes les tenemos muchísimo cariño y respeto, porque salvan vidas. En lo que es emergencias y urgencias son unos tromes, son extraordinariamente buenos y efectivos,
pero tienen que hacer un cambio de perspectiva en lo que corresponde a enfermedades crónicas no transmisibles, porque ese paciente tiene que pasar primero por nutrición, y nutrición debería determinar si decide derivarlo o no a otro especialista, porque si con nutrición se puede controlar ese paciente, esa diabetes, esa hipertensión, esa dislipidemia, sobrepeso, obesidad, debería quedar ahí el paciente en nutrición, no tendría por qué derivarse a otra área. Si con alimentación y ejercicio físico no se controla, se puede derivar para que le den algún pequeño retoque al tratamiento, pero la gran mayoría de pacientes no va a necesitar o ningún medicamento, o sino pequeñas dosis, y no ver lo que estamos viendo actualmente, que es un despropósito de la medicina, porque estamos viendo pacientes inundados con pastillas. ¿Qué le dicen al hipertenso? No consuma sal y tome su pastilla para toda la vida. Entonces el paciente dice, entonces ¿para qué dejo de consumir sal si voy a tener que tomar la pastilla toda la vida? ¿No? Y en realidad el tema de la hipertensión es mucho más que no consumir sal. Es un cambio, como tú bien dices, de estilo de alimentación. Puedes comer sabroso, puedes comer rico, pero bajo otro estilo, bajo otro esquema. Y como tú bien también lo has dicho, y estoy totalmente de acuerdo, ese esquema de alimentación progresa, porque a medida que el paciente se desinflama o se desintoxica, o como le quieran llamar, va reaccionando mejor a los alimentos y le puedes hacer esquemas cada vez más y más flexibles. Al hacer ejercicio físico, su metabolismo pierde grasa, aumenta masa muscular, tiene más energía, más vitalidad, ya no se duerme después del almuerzo, ¿correcto? Se siente más seguro, más confiado, más alegre, menos dependiente de los azúcares, menos dependiente de los chocolates, se siente más en control y se siente con más vitalidad para hacer mejor su trabajo, estar mejor con su esposo, con su esposa. Entonces, esa progresión de salud que tiene el paciente le permite también que la alimentación sea más y más flexible en muchos de los casos. Raulito, vamos a ir a una pausa comercial y después de las propagandas regresamos en el siguiente bloque.